El origen de la vida. El conocimiento de la célula y el desarrollo de la teoría celular condujeron a que la biología pensara el origen de la vida como la aparición de la primera célula. Pero, ¿cómo pudo formarse una estructura tan compleja como una célula a partir de materia inorgánica? El experimento de Miller y Urey dio un paso hacia la respuesta. Recreando las condiciones ambientales de la Tierra primitiva lograron que a partir de moléculas inorgánicas surgieran los aminoácidos que forman las proteínas. Pudieron explicar la evolución prebiótica. La vida puede surgir a partir de la combinación de oxígeno libre, carbono, hidrógeno y el nitrógeno presentes en la atmósfera y superficie terrestres. Las moléculas simples se polimerizaron en macromoléculas y aparecieron las primeras moléculas autorreplicantes, los ácidos nucleicos. Esto supuso el surgimiento de la primera entidad darwiniana, que permitiría establecer una dinámica evolutiva. La posterior aparición de una membrana lipoproteica permitió mantener condiciones internas distintas a las de medio externo, desarrollar un metabolismo propio y regular el intercambio de materia y energía. Así habría surgido Luca, el último ancestro universal común a todos los seres vivos. Pero, ¿cómo pasamos de Luca a la biodiversidad actual? Luca, al igual que las bacterias, era un organismo unicelular. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, en la que una bacteria se divide en dos células idénticas a la original. Esto ocurre realmente rápido, aproximadamente una división cada 20 minutos. En esta forma de reproducción asexual la transferencia de material genético es vertical, de célula madre a células hijas. A diferencia de lo que ocurre en organismos de reproducción sexual, la recombinación es un evento que ocurre en raras ocasiones. Por lo tanto, cualquier población bacteriana estará compuesta de relativamente pocos linajes genéticamente distintos. Desde la perspectiva de la genética de poblaciones, la reproducción por fisión binaria tiene consecuencias importantes en la evolución adaptativa de las poblaciones bacterianas. 1. Evolución secuencial. Dado que la transferencia de material genético es vertical, hay una elevada probabilidad de que una mutación se transmita a la siguiente generación. 2. Evolución compensatoria. Una mutación en un locus puede compensar el efecto deleterio en el fitness de alelos fijados en otros loci. 3. Población de tamaño efectivo bajo. Aunque el tamaño total de las poblaciones bacterianas puede ser enorme, su tamaño genéticamente efectivo puede ser bastante bajo como consecuencia de la selección periódica, cuellos de botella y efecto fundador. También tenemos que considerar la posibilidad de las bacterias de adquirir genes y elementos genéticos accesorios de otras especies desde el exterior. Lo que se denomina transferencia génica horizontal, pero esto lo veremos en el próximo vídeo. En el video anterior mencionamos la transferencia génica horizontal, que sería una forma de flujo génico, pero es algo distinto al que conocemos. No es exactamente esto, pues no hay reproducción entre individuos de poblaciones diferentes. Pero sí hay un flujo de genes. En la transferencia génica horizontal se mueve material genético de una bacteria a otra por alguno de estos procesos, conjugación, transformación o transducción. Desde la mirada de la genética de poblaciones estos procesos son fuentes importantes de variación y, por lo tanto fundamentales para entender la evolución adaptativa en estos procariotas. Una cantidad sustancial de la variación en las bacterias no se encuentra en sus genes cromosómicos, sino en elementos genéticos accesorios activos y retirados, como plásmidos, prófagos, transposones e integrones, cuya composición también varía ampliamente entre los miembros de la misma especie bacteriana. Aunque estos elementos no siempre son codificantes, en ocasiones son responsables de las adaptaciones más interesantes de las bacterias a su entorno. Muchos de los genes que codifican las adhesinas, toxinas y otros caracteres responsables de la patogenicidad de las bacterias están presentes en grupos conocidos como islas de patogenicidad, que pueden encontrarse en elementos accesorios funcionales, como plásmidos y prófagos de virus templados. Entre estos genes transmitidos por plásmidos se incluyen aquellos que codifican la fermentación de fuentes exóticas de carbono, la desintoxicación de metales pesados y la producción de agentes alelopáticos, como las bacteriocinas. Con tantas fuentes de variabilidad, ¿todo lo nuevo será bueno? En vídeos anteriores vimos todas las fuentes de variabilidad que tienen las bacterias. Mutaciones, plásmidos, prófagos, transposones e integrones. También descubrimos que son organismos que se reproducen increíblemente rápido. Una bacteria como Escherichia coli solo necesitaría 170 días para igualar la cantidad de generaciones que lleva nuestra especie desde su origen. Estas características provocan que el proceso de selección natural se vea más rápido desde nuestra perspectiva. La capacidad de adquirir nuevos genes que han evolucionado en otras poblaciones a menudo filogenética y ecológicamente distantes, determina la posibilidad de codificar fenotipos que pueden expandir o alterar el nicho ecológico de la bacteria huésped. Un claro ejemplo es la evolución de la resistencia a antibióticos mediada por plásmidos. Por conjugación, una bacteria puede adquirir un plásmido presente en otra. En los primeros momentos existe la probabilidad de que el plásmido se pierda en la división celular. Además, el plásmido puede producir una reducción de fitness.
Pero en un ambiente con una presión de selección constante, los fenotipos resistentes son los que sobreviven. El coste biológico producido por el plásmido desaparece gracias a mutaciones compensatorias y a la selección natural que tiende a aumentar el fitness medio de la población. La rápida evolución de la resistencia a antibióticos y la aparición de nuevas cepas bacterianas multiresistentes son, actualmente, un problema sanitario a nivel mundial. El grado con el que se intercambia material genético entre poblaciones filogenéticamente distantes lleva a pensar cómo se puede definir una especie, cómo se establecen las relaciones evolutivas entre bacterias. El grado en que se intercambian genes y elementos genéticos accesorios entre poblaciones filogenéticamente distantes plantea interrogantes que van más allá de los mecanismos involucrados en la evolución adaptativa. Habitualmente definimos a una especie como grupos de poblaciones naturales con cruzamiento entre sí que están aisladas reproductivamente de otros grupos, o como dice nuestro amigo Patterson, son grupos de poblaciones naturales que comparten un sistema específico de reconocimiento de parejas que las hace interfértiles y, como consecuencia o subproducto de los cambios en estos sistemas, dos especies diferentes resultarán aisladas reproductivamente. El problema con las bacterias es que no se reproducen sexualmente, por lo que no podemos aplicar estas definiciones. Templeton nos brinda con su concepto cohesivo la posibilidad de analizar la cohesión fenotípica mediante los mecanismos intrínsecos de cohesión. Seguro existe intercambiabilidad demográfica como indica su diagrama, pero, después de todo lo que vimos, podemos decir que no existe intercambiabilidad genética. Podemos pensar que las bacterias, en algún punto, no están muy alejadas de los singamiones. Sus sistemas genéticos no están completamente cerrados, los procesos de transferencia génica horizontal son evidencia de ello. Por otra parte, la recombinación ocurre aunque sea a una tasa baja, similar a la de las mutaciones, es algo que puede darse entre cromosomas o entre cromosomas y material genético foráneo. Nuevamente surgen dificultades para definir a las especies bacterianas. Hasta aquí hemos observado la evolución de las bacterias bajo la lupa de los procesos microevolutivos y la genética de poblaciones, pero no debemos olvidar que dentro del pensamiento evolutivo existen corrientes que consideran que los procesos microevolutivos por sí solos no bastan para explicar lo que ocurre a escalas superiores, como la aparición de nuevas especies. Sin embargo, estas ideas surgen en el marco del estudio de la historia evolutiva de los animales, a partir de la búsqueda de respuesta para explicar ciertos fenómenos observados en la historia de esos organismos complejos. Habrá que analizar si todo ello aplica por igual para el mundo de las bacterias. Por otro lado, vimos que las formas en que se transmite la información genética entre las bacterias dificulta el análisis filogenético. Esto quiere decir que no podemos trazar una historia de la vida entre las bacterias ni determinar relaciones de ancestralidad con facilidad. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿las bacterias deberían ser evaluadas bajo un paradigma diferente en términos evolutivos? Es una pregunta que le tocará responder a los evolucionistas del mañana. Muchas gracias por su atención, los dejamos con los créditos.